Vamos a ver el tema de las religiones. ¿Cómo sabe usted que usted está en la religión verdadera o no? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Qué dice la Biblia acerca de la verdadera religión? Si está muy alto el brillo, creo, podríamos bajarlo un poquito. ¿Les parece? ¿Cómo están de brillo? ¿Está bien? Lo bajamos un poquitito. Es que con el rato ya los voy a ver todos dormidos, entonces es culpa del brillo, por supuesto. Entonces, ok. La religión verdadera, pura y sin mácula delante del Señor está en Santiago 1, versículo 26. Para la otra semana le vamos a tener más rápido los versículos en pantalla. Es que hoy un problemita de un cable por ahí. Pero en Santiago 1, versículo 26, lo vamos a buscar. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la religión verdadera, pura, sin mácula, delante de Dios? Ya lo tienen, 1, 26 y 27. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la verdadera religión? Nos dice, Leo, lo tienen. Y si no, por lo menos lo escriben y se lo llevan y lo revisan en la casa. Si aquí yo digo algo que no está en la Biblia, no le hagan caso, por favor, no me hagan caso. No me crean nada lo que yo digo si no está en la Biblia. Pero si está en la Biblia, tómale todo el interés posible. Nos dice Santiago 1, versículo 26. Tiene el sonidillo. Vuelque el parlante para allá, está muy hacia acá. Gracias. Ahí. Y aquel un poquito para allá también. Disculpen, pero es que además de todo soy sonidista también. Entonces todo me estorba. Sí, mucho, un poquito menos. Ahí, creo que ahí se quita el sonidillo, ¿no? O solo yo lo escuché, no sé. Santiago 1, verso 26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué? Ay, ay, ay. Reciba. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27, leemos juntos, todo lo que lo tienen. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Esa es la religión bíblica. Lo que me habla la Biblia de una posible religión. Entonces necesitamos entender eso. Según la religión, tenemos en pantalla, nos dice el pensamiento y acto de los humanos para buscar a Dios. La religión ha sido el canal que usan los humanos para buscar a Dios, pero se ha distorsionado, ha sido errada, hay sectas, hay falsas doctrinas. Está la apostasía, de la cual Pablo ya había advertido en varias ocasiones que en los últimos tiempos vendrá la apostasía, y es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay una cantidad de religiones tan grandes como la cantidad de caras diferentes que existen hoy. Entonces, revisemos un poquito lo que dijo Santiago 1:26 y 27. Dice que la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha. ¿De qué? En este mundo. ¿Cómo? ¿De qué carece una viuda? De esposo. Entonces, la verdadera religión es el que tiene esposo. ¿Y quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Hay muchos que no tienen la menor idea que Cristo es el esposo. Hay muchos viudas por todo lado. ¿Y de qué carece un huérfano? De padre, ¿verdad? Entonces, no tiene padre. ¿Quién es nuestro padre o quién debería ser nuestro padre? Dios. Entonces, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ok. Y mantenerse sin mancha de este mundo, ¿cómo hago? Jesucristo en Efesios 1, Efesios 5, versículo 26 y el 27 dice que Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. No, que santa y sin mancha.
Entonces, si estoy en la religión correcta, yo no debería tener mancha. Porque entonces, ¿cómo me voy con Cristo si tengo pecado? Pero nací como pecador, crecí como pecador y doy fruto de pecado. Yo estuve 37 años de mi vida sirviéndole a Dios, diezmando y ofrendando y haciendo todo lo que ya les conté. Y tenía mancha. Entonces, ¿cómo soy parte de la iglesia gloriosa, santa y sin mancha? Si tengo la mancha que me heredó, ¿quién? Adán. Y por medio de Adán, como dice Romanos 5, versículo 12, la otra semana lo vamos a ver más profundo, solo lo estoy lanzando por ahí, pero dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿El Papa pecó? Más. Dice, ¿los pastores pecaron? ¿Los apóstoles pecaron? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Todos pecaron. No hay nadie que haya nacido sin pecado excepto uno, porque fue concebido por el Espíritu Santo, que fue Jesucristo. De ahí en adelante todos nacieron con pecado. ¿Ok? Filosofías. Ahora todos los chicos, ¿verdad? En la universidad, en la escuela, en todo lado, hay una serie de filosofías, hay una serie de pensamientos humanos. ¿Qué es una filosofía? Vamos a ver pronto, ¿verdad? Es un conjunto de pensamientos. No sé si usted se ha hecho alguna de estas preguntas alguna vez, ¿verdad? ¿A dónde voy después de morir? ¿A dónde van los seres humanos después de morir? ¿Existe mi alma? ¿Realmente somos espirituales? ¿Realmente tendremos un espíritu eterno o no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? Usted se ha sentado a meditar. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me trajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Usted cree que Dios hizo una criatura para enviarla al infierno? Tenemos que estudiar todo esto. ¿De dónde vine? Entonces dice de las filosofías, Colosenses 2, versículo 8, que lo tenemos en pantalla, nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Jesucristo en San Mateo 24 también les dice a los apóstoles las señales antes del fin, cuando ellos preguntan. Y lo primero que le dice: mirad que nadie os engañe. Y mira, ahí está el problema. Nos han engañado por todas partes. Nos han dicho que así es el Señor, ¿verdad? Que la Biblia dice, o que hay que hacer esto, o hay que hacer aquello, o hay que traer, o hay que dar y hay que echar para ciertas cosas. Y hay que tener cuidado. ¿La Biblia realmente dice eso? ¿O están enriqueciéndose algunos a costillas de la manipulación y de la extorsión? Tenemos que tener cuidado. Mirad que nadie os engañe, no se deje engañar. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál es la religión verdadera? No nos queda de otra, damas y caballeros, que escudriñar las escrituras. Si no las escudriñamos y solo dejamos que no las cuenten por un micrófono o por un púlpito y no profundizamos, no le prestamos interés, van a seguir engañados. Entonces, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo crecí en una tradición católica, y me llevaban a misa. Hice la primera comunión, ¿qué era lo primero? Sí, ¿verdad? La primera comunión, la confirma, me bautizaron desde pequeñito y hice todo lo que tenía que hacer. Después me hice evangélico, y después en la evangélica me hice hasta pastor y expositor y animador y todo lo que usted quiera. Y iba por el fuego eterno. 15 años de matrimonio, 2 niños en ese momento, iba al fuego eterno.
Y yo motivando y llevando y guiando y oraciones de fe y pidiendo perdón por doquier. Tenemos que tener cuidado. ¿Estará realmente la oración de fe en la Biblia? ¿Pedir perdón será bíblico? Pero a mí yo andaba por todo el país y hasta salí del país con todo el mundo pidiendo perdón. Un día una hermana, una cuñada, ¿verdad? Y mi hermana también se enojaron por esto que estoy hablando. Entonces yo espero que si usted se enoja, bueno, se enoja, pero siga viniendo. No importa que se enoje para que haga el desenlace, ¿verdad? No es bíblico pedir perdón. No hay un versículo en la Biblia que diga, pida perdón y sus pecados le serán perdonados. No hay uno. Cuando yo le dije eso a mi cuñada, se enojó, pero fue a buscar en la Biblia. Y ahora con Google es más fácil. San Google. No hay un versículo que diga así. Yo sí tengo versículos que dicen cómo son perdonados los pecados, pero no pidiendo perdón. Es que el Padre Nuestro nos dice, ok, San Lucas 11, versículo 1 dice que los discípulos, cuando Jesús descendió del monte de los olivos, los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a los discípulos. Entonces Jesús le dice, cuando oréis, oréis así, Padre vuestro que estáis en los cielos. San Mateo 6, 6 en adelante también está el Padre Nuestro. Y San Mateo 6, lo podemos profundizar después, ahora por tiempo no podría, lo ve como deuda, paga nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está muy lejos de pedir perdón y tus pecados le son perdonados. Repita conmigo. Esto es serio lo que le estoy diciendo y yo lo viví, yo lo hice y yo engañé a muchas personas por mi falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la tradición me decía que esa era la forma. Yo crecí en una iglesia pentecostal. Brincábamos, saltábamos, sudábamos, el pelo se me hacía así para todos lados. No se rían, yo tenía pelo, ¿en serio? Sí, yo tenía, no me crees, ¿verdad? Sí, no, cuando se tenía pelo, colochos, así, todo. Y sacábamos fuera demonios, echábamos fuera demonios, sanidades, de todo. Y yo era el del comité de los espirituales. El pastor no estaba, pero yo sí estaba, porque yo era más espiritual que el pastor. En el comité de sacar demonios y todo ese asunto. Tenemos que ver eso que yo hice, que fue una tradición que me enseñó la iglesia pentecostal, y la palabra. Pero Jesús sacó demonios, sí, claro. ¿Pero cómo? ¿Y cómo lo sacan ahora? Con la palabra. Eso fue todo. No voy a profundizar y podemos profundizar después, ¿está bien? Por tiempo. Esas fueron las tradiciones que a mí me enseñaron conforme a los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas y no según Cristo. Ok, vamos a ver un poquito de el tema de la veracidad de Dios, ¿verdad? De lo visible, lo invisible. Lo visible es un 22% apenas. Las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, los billones de estrellas que existen en el universo apenas es un 22%. ¿Y lo visible cuánto es? Es un 78%. El aire, la onda, la luz eléctrica, la voz, el amor, ¿verdad? ¿Usted escucha mi voz? Sí, pero ¿la ven? La escuchan. ¿Usted demuestra amor hacia una persona? Sí, pero lo ve. El aire, usted puede ver el aire, usted ve un remolino donde viene un hojarascal y viene un ventolero, o puede sentir la brisa, pero no la vemos. Entonces hay muchas cosas que existen y que no vemos, ¿verdad? Y es más grande lo que se ve, lo que no se ve que lo que se ve. Nos dice aquí Romanos 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie sobre la faz de la tierra tiene excusa de que hay un Dios grande y soberano, creador de los cielos y de la tierra. No hay nadie que tenga excusa.
porque todo lo invisible de su eterno poder y deidad se hace claramente visible. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Así que negar a Dios, pues, aunque algunos se animan, es bastante difícil. Si usted habla con un ateo, por si le toca, nada más pregúntele en qué año se encuentra él. ¿En qué año se encuentra un ateo en este momento? 2026 después de Cristo. Si él es ateo y no cree en Dios, entonces él debería estar en, no sé, en el 4000, en el 5000, en el 6000, en el 10,000, en el 1,000,000, lo que quiera inventar. Pero no debería estar en el 2026 después de Cristo porque no creen en Dios. Y Dios mandó a su Hijo hace 2000 años. Y es científicamente comprobado. ¿Cómo vemos lo invisible? Lo invisible se puede ver a través de un microscopio, las bacterias, ¿verdad? ¿Cómo vemos lo que es visible pero no alcanzable a nuestra vista? Por un telescopio. Las ondas que no se ven, ¿verdad? Como las televisivas, lo vemos por una pantalla, las que envía el satélite. Pero ¿y cómo vemos a Dios? ¿Dios es visible o es invisible? ¿Cómo es Dios? ¿Visible o invisible? Invisible. Entonces, ¿cómo lo puedo ver si no se ve? Si es invisible. Solo hay una forma. Nos guste o no nos guste. O vamos a la palabra o no vemos a Dios. O vamos a la palabra o no vamos a llegar a buen puerto con Él. No iríamos a vivir eternamente y para siempre. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Entonces, como la única forma de ver a Dios es a través de la Escritura, no es lo que me cuentan y lo que me dicen y qué lindo habla aquel y qué lindo habla aquel otro. No, no es lo que habla, es qué dice Dios. Ay, no, es que ahí solo ahora, a mí me ha pasado. Me pasó en una iglesia, fui a dar un seminario como estos, pero les gustaba, eran bastante activos y despreciaron la palabra, despreciaron el evangelio porque no había pachanga. De verdad, me pasó. Era una iglesia que si no había bailongo, no había nada, entonces no se sentía el poder del Espíritu Santo. Pero entonces esta palabra no tiene poder, fue lo que él dijo, fue lo que él dejó, fue lo que él inspiró a los que escribieron la palabra. Lamentablemente, no quisieron palabra, querían fiesta. ¿Qué es la Biblia? Es la historia humana según el punto de vista de ¿quién? De Dios, no el punto de vista de nosotros. Aquí está el punto de vista de Dios y tenemos que estudiarlo para la humanidad. Luego, el plan de Dios, ¿para qué? Para con nosotros. Pero si no leemos, no lo escudriñamos, no lo entendemos mucho menos, porque nadie me lo explica, entonces, ¿cómo voy a entender el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el verdadero plan? Escrito punto por punto que Dios tiene para usted y para mí. ¿Cómo se escribe la Biblia? La Biblia se escribe 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Jesucristo. Así se escribe. El primero que la escribe es el primer escritor, el que le fue inspirado, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, fue Moisés, que es la que le llaman la Torá, también la bien llamada Torá. Entonces vemos aquí puntos rápidos de la palabra. Dice, el 39 tomos tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo tiene 27. Tenemos 66 libros en la Biblia. Los escritores son más de 40 personas. Los escritores, entre ellos hay pescadores como ¿quién? Como Pedro, eruditos como Esdras, hay pastores como David, ¿verdad? Hay médicos como Lucas, hay reyes como Salomón que escribieron la Biblia, hay tantas personas que tuvieron participación en la palabra, ¿verdad? Incluso hay 2 libros, Esther y Ruth, que cuando fueron canonizados, en el momento no los querían meter porque los habían escrito mujeres. Pero al ver el contenido, sí o sí sabían que era palabra de Dios y que era inspirado por Dios. Tuvieron que entrar en el canon de la iglesia.
Luego, el autor de la palabra, ¿quién es el autor de la palabra? Lo vamos a ver hoy, es Dios, ¿verdad? Así rápidamente, pero lo vamos a ver. Los contenidos de la Biblia, el principio y fin de la historia humana, el mensaje de la salvación, las profecías del Mesías y los cumplimientos y las pruebas. El propósito de escribir la Biblia, ¿cuál es? La salvación a los hombres del pecado y de la condenación. Ustedes se han montado en Uber o cuando van a algún lado y ponen Waze, ¿verdad? O ponen Google Maps o alguna de estas aplicaciones. ¿Para qué sirven estas aplicaciones? Para llegar sin perderse a un punto. Usted va para San José, pone el Waze o se monta al Uber y el Uber pone el Waze y dice a qué horas llegan, aproximado y cuál es la mejor dirección. Esta es la mejor ubicación, el mejor Waze, Google Maps o todo lo que usted quiera para llegar al Señor, para llegar a la palabra, llegar a Dios. No hay otro. San Juan 5, versículo 39 nos dice, leemos juntos, está en pantalla. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué nos manda? Escudriñar, buscar, leer, aprender, ver todo, escudriñar. Pero nos da pereza, ay no, me da sueño, me da pereza. Entonces venga, aquí escudriñamos juntos, aquí las leemos, aquí las meditamos juntos. Isaías 34:16, ¿qué nos dice? 750 años antes de Cristo. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces, tenemos que la palabra es inspirada por Dios únicamente y que no va a haber falta de nada. Aquí hay un tema sensible para los practicantes de hace muchos años, ¿verdad? Como lo era yo. Segunda de Pedro 1, versículo 20-21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces en algún momento a mí me tocó, pero yo en calidad de pecador, ¿cómo iba a ser inspirado por el Espíritu Santo? Si yo era pecador. Si yo estoy en pecado, ¿cómo soy inspirado por el Espíritu Santo? Tenemos que escudriñar las Escrituras para entender cómo viene el Espíritu Santo, cómo recibo al Espíritu Santo. ¿Será que sí, con imposición de manos recibo el Espíritu Santo? ¿Será que es con el soplo? Que Jesús sopló y le dijo a los discípulos, y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Será así que lo se recibe? ¿O se recibió hasta en Hechos 2? En el aposento alto de Marcos, el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue que lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron los efesios? ¿Con imposición de manos de Pablo? Ok, y después. No, ya después no. Después de Efesios 1:13. Nos explica bien los temas de salvación. Por eso hay que escudriñar, profundizar. A veces nos quedamos con un verso y no tenemos cómo respaldarlo, pero lo defendemos porque yo fui creado así y así me dijeron y así lo hago. Y cuando escudriñamos la escritura después, mire, porque las lenguas, todo eso lo vamos a hablar. Las lenguas serán reales, serán de este tiempo, eran para aquella época, cuando se cumplió lo que dijo Joel 2:36 en adelante. Y vuestros ancianos y vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y el Espíritu Santo se derramará sobre toda criatura. En Hechos 10, en Hechos 11, versículo 16, el apóstol Pedro dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí se cumple esa palabra. Por eso es importante si estamos bien o estamos mal. ¿Tengo que corregirme o va bien? ¿Cómo estoy delante de la palabra? No delante de una persona, congregación, lugar. Todo eso lo vamos a escudriñar. Pueden traer preguntas después de estos 3 días.
El cuarto día puede ser de preguntas, respuestas, todo lo que quieran. Todo conforme a la palabra. Entendiendo esto, primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía no es voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados, ¿por quién? ¿Puede el Espíritu Santo estar en un cuerpo pecador? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, ¿quién me inspiraba a mí para yo decir lo que decía y hacer lo que hacía y sacar demonios? ¿Ven que hay que escudriñar? Pero San Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, los que han llevado seminario no contesten. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Habían 15 pastores en una reunión como esta y preguntaron, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y habían 15 voluntades de Dios diferentes. Ninguno de esos pastores pudo dar una cita bíblica, San Juan 6, 38 al 40, 1 Timoteo 2, 3 y 4, ninguno pudo dar una cita bíblica de la verdadera voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si quieren, 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Lo pueden anotar y lo podemos leer si tienen Biblia en mano. Para la otra semana se los vamos a tener en pantalla todo eso. 1 Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que venir al conocimiento de la verdad. San Juan 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No me contesten los que han llevado seminario. Aquí en adelante no contesten. Los que han llevado seminario. ¿Libres de qué? Se ha hecho usted esa pregunta, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Sabe de qué decía yo? Libres para saltar, para cantar, para ese fiestón. Nosotros llegamos a tener 120 jóvenes en reuniones de jóvenes, en el lugar que asistíamos. Éramos más de 300 personas. Al punto que un día tuve que separar mujeres aquí y hombres aquí porque ya se estaban dando cosas que no tenían que darse. Y saltábamos y brincábamos. Y según yo, nos conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres para... ¿Sabe qué continúa diciendo San Juan 8:33? Bueno, San Juan 8:33, los judíos que habían creído en él, en Jesucristo, le dicen, nosotros, hijos de Abraham somos y no somos esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú dices? Y seréis libres. Y Jesús les dice en el 34, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero durísimo, un garrotazo directo de Jesús, el Maestro, el Mesías. El que comete pecado es esclavo del pecado. San Juan 8, verso 34, lo pueden buscar en casita y todo lo demás. Pero San Juan 8:36 nos dice que si el Hijo realmente, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero entonces, ¿cómo me libera? Tengo que entender cómo Jesús me libera del pecado. Porque les tengo una mala noticia. En calidad de pecador no entramos al reino de los cielos. Esto es un balde de agua fría para mí. Porque yo me creía San Marvin. Como yo era de buenas obras y regalábamos diarios y ayudábamos a gente y ayudábamos con plata y hacíamos buenas obras, ¿verdad? O sea, obras del Espíritu Santo no tiene nada que hacer, aparte de nosotros, ¿verdad? Y andábamos gratis en todo esto, escuelas, colegios, universidades, gratis.
Yo ponía la gasolina, poníamos hasta el desayuno en algunas ocasiones de los chiquillos que andaban con nosotros, 8, 10, 12, no importa, los que ocupáramos. Gratis, lo hacíamos nosotros. La cuota que cobraba iba para la institución esa donde pertenecíamos, pero nosotros hacíamos gratis. Entonces me creía tan bueno que yo pensaba que ya estaba listo y preparado para entrar al reino de los cielos. Si usted quiere saber si está listo y preparado, venga el otro martes. Ahí, con la palabra, vamos a ver si usted está preparado. Con la Biblia, no con un punto de vista mío. No, Jesús nos va a decir si estamos listos o no estamos listos. ¿Estamos preparados o no? Es fuerte, es fuerte, es fuerte, es duro. Yo siendo pastor, yo discutí, peleé 3 meses toda esta situación, me peleé con el misionero que me lo estaba dando. Después me di cuenta que no era con el misionero que yo estaba peleando con Dios. Porque yo le decía algo, él me decía, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Y lea, y me ponía a leerlo a mí. Y yo lo leía y seguía ciego, sordo y mudo, como Shakira está. Sí, ciego, sordo, mudo, algo así, ¿verdad? Es una canción. Y yo le decía otra cosa, le discutía otra cosa, y me decía, sí, vamos a ver qué dice, y pum, pam, otra vez, lee aquí. Y seguía yo leyendo 3 meses, leyendo Biblia y todo, y no me entraba porque la tradición de los hombres, donde me enseñaron lo que aprendí, era más fuerte que la palabra de Dios en mi corazón. Hasta que un día me di cuenta y dije, entonces, ¿cómo carajos puedo ser salvo? Y llegué a la iglesia que yo dirigía, y les digo, chicos, la verdad que no tengo la menor idea de cómo ser salvo. Y todo el mundo se volvió a ver así. Si yo, que era el pastor, no sabía cómo ser salvo, ahora a ellos. Y no, de verdad, lo único que se me ocurre es humillarme. Fue lo que le dije a ellos. Yo le pido en esta noche, en estos seminarios, en estos 4 martes, a mí me funcionó, humíllese. Humíllese, pues yo hasta que no me humillé, yo creía, yo sacaba, yo sabía, yo me creía tan carguita que ningún misionero me iba a venir a poner pie encima. Cuando entendí que no era el misionero, que era Dios buscando su voluntad en mí, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Eso es lo único que Dios quiere en nosotros, que seamos salvos. Pero nosotros hacemos tanto y tanto para ser salvos, pero tenemos que ver si es así o ya la Biblia nos dice otra opción de cómo ser salvos, ¿verdad? ¿Cómo debemos de profundizar la escritura? Leemos juntos para ver cómo deberíamos de profundizar la escritura. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así hay que escudriñar la escritura. Un amigo de 15 años de iglesia, yo era la mano derecha del pastor, el copastor del lugar y el pastor de jóvenes y todo, y ese amigo también de estar ahí, yo tenía 15 años de estar en esa iglesia, y bueno, ya yo después de 15 años salí, 3 años solo, estuve 18 años. Y yo le intenté predicar esto. Es que ustedes hilan muy delgado, me dice. Ustedes hilan muy delgado. Entonces, ¿cómo quieren? Si para sacar la visa americana se necesita llenar formularios, se necesita pagar, se necesita decir qué va a ir a hacer usted y a dónde va. Y cuando yo fui, mis hijos estaban pequeñitos. Estaban bien chiquititos, como 3 años y 6, por ahí entonces. Algo así. No, o más. Yo no sé, ya no sé ni cuántos años tienen mis hijos. No podía ser así, ¿verdad? 9 años. Entre 3 y 9 años. Por ahí, son 6 años de diferencia, ¿verdad? Entre 3 y 9. No, sí sé. Es que estaba viendo a ver qué ojos me hacía mi esposa. Cuando vamos a sacar la visa, no nos preguntaron. Yo llevaba un folder así de la empresa que yo tenía de ventas de carnes y embutidos. Ya un folder así para decirles todo lo que hacíamos y los movimientos bancarios y todo. Y agarraron a los 2 chiquitillos, el caballero americano, el gringo. ¿Qué hace su papá? En vez de decir, ¿verdad?, que andemos carnes y embutidos, vende salchichón. Ya.
Yo iba así, era todo con pose, vende salchichón, digo, dice, ya, ni modo. ¿Y para dónde van? Le pregunta al otro, para Disney. Y que no sé qué, que no sé. Listo, tome. Su visa ha sido aprobada. Jale. Le preguntaron a ellos por qué. Ellos no mienten. Si ellos hubieran dicho, es que nos vamos a ir a quedar a vivir allá, estamos jodidos, no nos dan la visa. Si para pasar de una frontera, de un país a otro país, es tan estricto, para pasar de la frontera terrenal de la tierra a la espiritual, al cielo, ¿cómo cree usted que va a ser? Va a ser así de fácil, nada más. Hagan lo que quieran, esto es lamentable lo que voy a decir y doloroso cuando hemos perdido personas cercanas a nosotros. Pero me baso en mis experiencias, que las he contado muchas veces. Tenía un amigo de la infancia, de jugar bola, todo eso, ¿verdad? Era una mala persona, coloquialmente una rata. Sí, una rata. Yo perdí mucho dinero con él. Millones perdí con él por tratarle de ayudar. Le pegaron 7 balazos, nada más 7. Lo mataron, fui a la vela. Fuimos todos los que nos habían robado. A todos los que nos habían robado fuimos. Y nosotros, los amigotes, ninguno fue. Y le escribían en el Facebook, vuela alto. Dios ocupaba un ángel más en el cielo, te mandó a llamar. No me jodas. O sea, como si el requisito para ir al cielo es morirse. No, hermano, no. No, el requisito para ir al cielo no es morirse. El requisito para el cielo está aquí. Hay que llenar esta visa espiritual para ver si entramos o no entramos en el cielo. Si me muero hoy, ¿voy al reino de los cielos o no voy? Estoy bien delante de Dios según la escritura, no según su concepto o su pensamiento, no. Es según la escritura. Si no la conozco, ¿cómo voy a saber si estoy bien o no estoy bien? Si no sé los requisitos que Él me pide para entrar al reino de los cielos, ¿cómo sé yo que si hoy muero voy al reino de los cielos? Entonces a este muchacho le ponían que sí, todo lindísimo y jamás, ¿cómo va a estar en el reino de los cielos? Según la escritura, ahora comprendo que no está ahí. No está ahí. Ay, pero el ladrón en la cruz, ¿cómo entró? Escudriñemos cómo entró el ladrón en la cruz. Tenemos que aprender la escritura. La mujer adúltera, tenemos que aprender cómo fue la salvación de la mujer adúltera. Pero si no sabemos llenar la visa espiritual con conocimiento y fe, no podemos entrar. Así lamentable es esto. Así que hay que escudriñar mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito allí, otro poquito allá. No les dé pereza. Los invitamos a escudriñar con nosotros. Usted solo en la casa, tal vez, ay no, qué pereza. Uy, esta Biblia tan grande, ¿por dónde empiezo? Qué aburrido. No, guiados podemos aprender. La complejidad de una célula, como es la veracidad de Dios, lo que estamos viendo. Imagínense que un avión, si pieza por pieza son 6 millones de piezas de este tamaño. Y una célula vegetal tiene 1 billón de componentes. 1 billón de componentes. Y un avión tiene 6 millones. Tiene que sí o sí existir un Dios sobrenatural. Eso es el ácido desoxirribonucleico, que eso es el ADN. Entonces, ¿cómo sabe que ese hijo le pertenece a usted o no le pertenece? O si esa persona es familia suya o no. Por medio de la sangre. Ahí está la información genética. Entonces, la Biblia también nos habla acerca de la sangre. Hechos 17, versículo 26 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, ¿de cuál sangre será que descienden todos los habitantes de la tierra? Sangre de Adán. O de los monos. Porque hay científicos, hay abogados, hay médicos que creen en la teoría de la evolución, que evolucionaron los primates
y salimos nosotros. Algunos parecemos, pero no. Si usted cree en la teoría de la evolución, bueno, esto lo vas a ver. ¿En qué año estás, papi? ¿En qué año estás? Quinto. ¿Y ya lo viste la evolución o no la has visto? La teoría de la evolución. Cuando la vea, conteste como ellos dicen, pero no es cierto. Entonces, por aquello, ¿verdad? Porque si no contesta como ellos dicen, entonces de ahí no se saca bien los exámenes. Pero, si usted cree en la teoría de la evolución, ¿cuál es su abuelo ahí? Para que esta teoría sea cierta, es un vacilón, ¿verdad? Pero científicamente, para que esta teoría sea cierta, tienen que haberse hecho 5 primates, 5 monos, tuvieron que haberse hecho personas, humanos. Y no ha pasado ni una sola vez. Ni un solo mono se ha convertido en humano. Una mentira que nos han dicho siempre. Entonces, eso no es cierto, la teoría de la evolución. Aquí tenemos el Dios tan grande que tenemos nosotros, que convierte el dióxido de carbono en oxígeno a través de una planta. Imagínense, un purificador, que es una planta, ¿verdad? Purificador de oxígeno. Entra el agua y las sales minerales por abajo, sube la savia bruta y baja la savia elaborada, entonces ingresa el dióxido de carbono y sale en oxígeno, un purificador natural. Así que si usted tiene plantas, excelente, pues estás purificando el oxígeno. Eso es muy bueno. Eso es solo una mente grande, gran conocimiento fuera de este mundo. La cadena trófica, aquí tenemos los animalitos, todos se necesitan unos a otros y nosotros los necesitamos a ellos. Aquí nos dice, tenemos por ejemplo, que el conejo se come la zanahoria, ¿verdad? Coyote se come el conejo y posiblemente ese manigordo se come el coyote. Esta es la vida. El pajarito se come la lagartija, la serpiente se come a un camaleón, un sapo tailandés se come una rata, un coco se come a un antílope. Aquí vemos al animal con la mordida más fuerte del mundo, que es el hipopótamo, atacado por un león, que es el rey de la selva, ¿cierto? ¿Sí, verdad? ¿Es el rey de la selva, sí o no? Ya no cabemos, ¿verdad? Los que han llevado seminario. ¿Quién dice que el león vive en la selva? ¿Vive en la sabana? Si un león viviera allá en el Amazonas, se muere inmediatamente, picado por una araña, por una serpiente, se lo traga, se lo come, lo estripan. Es demasiado peligroso la selva para un león. El león es de la sabana. Pero como había una película que dice el Rey León, ¿verdad? Entonces el rey de la selva, entonces sí, rey de la selva. Estos son filosofías que nos han metido y uno nada más las sigue y dice, mira, pero cuando analizamos, sí, qué raro, ¿verdad? No hay un león en la selva, en el Amazonas, un león ahí. No, ¿verdad? Entonces, tenemos a la Biblia que nos dice, Dios dijo 9 veces, según su género, en Génesis 1, del 1:31, dice 10 veces. Se pronuncia también, vio Dios que era bueno 6 veces. ¿Cuáles veces fueron estas? En Génesis 1, del 1 al 31, 6 veces dijo Dios que era bueno. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y vio Dios que era. Y somos buenos. Por medio de las escrituras tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De este tema. Cómo ser agradable y ser bueno delante de Dios. Así tenemos que ver las escrituras. Génesis 1:1, leemos juntos. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Dios nos dice claramente que Él es más que todo, Él está sobre todo. En el principio nos dice que Él creó
Los cielos, que es espacio, la tierra, que es... la ciencia está... es que estoy pensando en otro... Este no era el estudio, era uno más pequeño. Sí, pero bueno. La masa, el tiempo y espacio, ¿verdad? Tiempo, masa y espacio. Estoy buscándolas. Y aquí creó Dios los cielos, espacio, la tierra, que es, es que no es masa, tiene otro nombre. Materia. Materia y espacio. Y la tierra, que es la materia, está el espacio, que es el espacio, ¿verdad? Que es los cielos, y el tiempo, que es el principio de todo. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Ese es bien el orden, sí, porque es que estoy maquinando en este momento un montón de cosas aquí adentro. Él está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. Él es el Dios, el Rey, amo y Señor y Creador de todo. Él no se rige por nuestro tiempo, Él no se rige por nuestro espacio. Él no se rige por nuestra materia, Él está sobre todo eso. Por eso no le entendemos. Él es espiritual, Él no es material. Él está sobre absolutamente todo. Aquí vamos a ver un poquito lo que creían las otras culturas, ¿verdad? También más adelante, después de leer Isaías 40:26, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y dice que a todas llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ustedes saben cuál es el ejército de Dios que está hablando Isaías aquí? Ahora sí pueden contestar. ¿Cuál es el ejército de Dios? Solo esta, les dejo contestar. No me acuerdo. Las estrellas, el universo completo. A cada una llama por su nombre. A cada una llama por su nombre. ¿Y qué creían las civilizaciones antiguas? Dice que el pensamiento de los egipcios, ¿verdad? Los antiguos, ¿cuál era? Que la tierra estaba rodeada por las montañas y las estrellas colgadas, ¿de dónde? Del cielo. Como un móvil, para que se hagan una idea, como un móvil de un niño. Eso creían ellos. Ahora, ¿qué creían los caldeos? Dicen que ellos pensaron que el cielo está apoyado por las montañas, o sea, que sobre las montañas estaba pegando el cielo, como si fuera una tabla, y el sol que se cae al oeste, caía al oeste, pasaba por debajo de un túnel y subía al este. Eso creían ellos, que pasaban aquí como por debajo, ¿verdad? Y subían por aquí. Hasta ahí les llegaba el conocimiento. La India es muy interesante. Ahora que tengo una persona de la India muy cercano a mí, entonces ya sé por qué sacan estas conclusiones. Ellos aman los animales. Según los de la India, esos 3 elefantes sostenían la tierra. Y después una tortuga gigante sostenía los elefantes y una serpiente más grande sostenía toda la tierra con los elefantes y la tortuga. ¿Y quién sostiene la serpiente? Ellos no lograban entender cómo se sostenía la tierra. Decían que la tierra era plana también. Cristóbal Colón, y en su viaje que emprendió, pues se dio cuenta que no. Iba para un lado, llegó a otro. Entonces, así eran las creencias del momento. ¿Qué dice Isaías 45:18? Inspirado por Dios. Vamos a ver. Isaías 45, verso 18 nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. ¿Para qué la formó? El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Para qué fue la creación de la tierra entonces? Para que fuese habitada. ¿Saben qué le dijo Dios? ¿Qué inspiró Dios a un campesino de hace 3.500 años esta escritura? Hace 3.500 años. O sea,
1500 años antes de Jesús. Dice, leamos juntos. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra. ¿Sobre qué está colgada la tierra? Eso es, o sobre la serpiente, la tortuga y los elefantes. Sobre nada. ¿Cómo se llama eso? La ley de la gravedad. Isaac Newton estaba sentado debajo de un palo de manzana, le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ¿por qué esta manzana agarró para acá y no agarró para allá? Y entonces, según él, y se le atribuye la ley de la gravedad a Isaac Newton. Pero realmente ya Dios había hablado hace 3500 años de que la Tierra se sostenía sobre nada y que el norte estaba vacío. La NASA al día de hoy dice que el verdadero norte no tiene nada. Y ellos seguían por ese norte. Ahí está vacío completamente. Y este científico que murió en el 2017, Stephen Hawking, no tuvo explicación por qué el norte estaba vacío. Él encontraba que según él, explicación a todo, y eso no pudo encontrar. Porque Dios lo hizo así le plació a él. Isaías 40, versículo 22, ¿qué nos dice? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Cómo es la tierra? Según Isaías hace 2750 años, círculo de la tierra, y a estas alturas hay terraplenistas con toda la tecnología y con todo. Yo siempre les digo, seamos objetivos y veamos la lógica. ¿Qué forma tiene el sol? Y cuando usted ve la luna, ¿qué forma le ve? Entonces, ¿por qué la tierra tiene que ser plana? Ahora, cuando se presenta un eclipse y se interpone la tierra entre el sol y la luna, ¿qué sombra, qué figura de sombra va dando? Una raya, sí. Si fuéramos planos, tendría que dar una raya. Entonces, nada más es redondo. Entonces, la Biblia ya nos hablaba de todas estas cosas desde hace muchísimos años antes. Aquí tenemos el sistema solar. Tenemos a Mercurio, a Venus. ¿Y dónde está la Tierra? Tercero. ¿Ven esa zona verde de la Tierra que dice zona de vida 7%? Ahí, según los científicos, hay más de 250,000 condiciones para que usted y yo respiremos en esta tierra. Vean lo importantes que somos para Dios, que nos preparó, y solo en ese punto. Si la tierra se aleja del sol, ¿qué pasa? Nos congelamos. ¿Y si se acerca al sol? Ni una ni otra. Donde Él puso ahí para habitar, la creó y la formó para que usted y yo habitáramos en ella claramente. Como está esta pecera, ¿verdad? Está hecha y diseñada para que esos peces anden por ahí, tienen su filtro, tienen su comida, y no se mueren, ahí pasan tiempo, hasta años pasan. Yo tenía una pecera y había unos pececillos ahí que duraron un montón, no sé cómo, pero ahí duraron. ¿Por qué? Porque tenían las condiciones necesarias para vivir. Entonces Dios nos hizo las condiciones necesarias para vivir. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Entonces necesitamos entender que Dios nos preparó, Dios nos buscó dónde morar, dónde vivir, cómo, por qué y para qué. Dice Proverbios 8, versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Qué trazaba, dice? La raya plana. No, cuando trazaba el círculo dice que ahí estaba Él, juntamente con Isaías que ya leímos. Aquí tenemos algo importante. ¿Para qué sirven los rayos? Para que se vaya la luz, para asustarnos, para quemar microondas,
a quemar la pantalla. Pero vamos a ver qué dice. Hace 2750 años, este mismo caballero Job al que Dios le habló, este campesino Job, dice: he aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud da el sustento. ¿Se acuerdan que antes habían cercas con árboles de jocotes? Y cada vez en la cosecha uno iba y agarraba los jocotes. ¿Quién nos abonaba esos palos? ¿Quién nos echaba agua? ¿Quién les echaba agua? Nadie. Entonces el Señor se encargaba, la ciencia descubre lo siguiente. Dice que la respuesta son los relámpagos, los cuales funcionan como para transformar el nitrógeno del aire en el nitrato, NO3, el que se absorbe en la tierra. La ciencia moderna descubre de que los relámpagos ayudan a abonar la tierra con 1.000 millones de toneladas ¿de qué? De NO3, de nitrato. Entonces, todos esos rayos que usted y yo vemos ahí, que nos asustan, que nos iluminan, está abonando Dios la tierra. Vea qué calidad, cómo Dios cuida todo. Todo lo que nosotros no hacemos, Él lo hace, ¿verdad? Y eso es hermoso, es especial. Ahora vamos a confirmar otro de los puntos. Existieron, no me va a contestar los que llevaron seminario. Se cierran las contestaciones para los que ya llevan un seminario. ¿Existieron los dinosaurios, sí o no? ¿Qué opina? ¿Qué opinas, papá? ¿Sí existieron? Ok, perfecto. Te pregunto, ¿con los humanos o sin los humanos? Sin los humanos, porque eran muy grandes, ¿verdad? No es chipán. Podría ser. Vamos a ver. ¿Alguien cree que existieron con los humanos, los que no han llevado seminario? ¿Los dinosaurios? ¿O si no existieron? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos seres tan grandotes? Si existieron o no existieron, vamos a ver. Entonces, la Biblia nos habla en Job 40, 15, 24. Nos habla de Behemoth, ¿verdad? Behemoth es: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Entonces, ¿qué era? Herbívoro. Eso era importante. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Su cola mueve como ¿qué? Como un cedro. Un cedro es un árbol grandote, frondoso y fuerte, duro, rígido. Entonces su cola mueve como cedro. Entonces, lo que nos está escribiendo Job 40 en este punto, muy posiblemente sea lo que le llamamos un cuello largo. Eso es lo que está escribiendo Job. Dice: su cola mueve como cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. O sea, este animal, puedes ir a Job 40 y el 41 también, vas a ver la descripción que hace Job acerca de esto. También, ¿existirán los grandes monstruos marinos? ¿Qué opinan ustedes? Génesis dice que fueron creados los monstruos marinos. Génesis 1. Entonces vamos a ver qué nos dice por acá. Tenemos al Leviatán. Yo creo que la foto se nos pasó un poquito, pero por ahí tiene que andar. Dice Salmos 104, 26 dice: allí surcan las naves, el Leviatán que hiciste para que jugase con él. ¿Saben para qué hizo Dios el Leviatán? Según el Salmo, si ya lo leemos bien, para que jugase en los mares. Para eso Dios hizo al Leviatán. Vamos a leer el 41, Job 41. Vamos a darle lectura, si lo tienen por ahí. Vamos a ir a Job 41, leemos un poquito. Job 41, pero vamos a leer desde el 18. Esta es la descripción del Leviatán. Nos dice: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba.
De su boca salen acciones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o candelero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. ¿Qué está escribiendo aquí? Un dragón, que posiblemente sea el Leviatán. Ahora, ¿con la humanidad o sin la humanidad? Dios dice que fue creado al inicio. Entonces vivió con los hombres. Vivió con los hombres, porque Él cuando creó los animales, creó los monstruos marinos, creó a Behemoth y creó al hombre también. Entonces vivió con nosotros. ¿Qué veracidad científica hay acerca de esto? Estas piedras de Inca, Perú, datan de hace 5.000 años, según los investigadores encargados, ¿verdad? Según los teólogos, teología. ¿Cómo se llama esta ciencia que estudia esto? Teología. ¿Es la teología? Sí. Arqueología, sí. Correcto. Según la arqueología, estas piedras existen y están en exhibición, ¿verdad? ¿Quién le dijo hace 5.000 años a alguien que cómo era un dinosaurio para dibujarlo en una piedra? Si ellos no hubieran existido con los hombres no hubieran hecho estos dibujos nunca de hace 5.000 años, antes del diluvio. Tenemos toda una enseñanza del diluvio también, que no era el estudio resumido, pero tenemos una enseñanza acerca del diluvio. La Biblia nos habla de absolutamente todo, inclusive nos habla de las Pleiades, ¿verdad? De la ligadura de Orión, ¿verdad? Y todas estas cosas. Dice Job 38. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? La Biblia, hermanos, lo abarca todo, inclusive la osa mayor, la osa menor, la constelación de Orión, todo eso, con eso se guiaban los barcos. Y Job lo describe, según todo, lo escribió Moisés, también este libro se le atribuye, hace 3.500 años nos habla de esto. Entonces ahí vemos, ¿verdad? En las estrellas, ahí vemos un poco las constelaciones, ¿verdad? En el otro estudio las tengo más modernas. Entonces ya para ir cerrando, para ir finalizando, en este día, ¿sí? Todavía hoy día nosotros tenemos en nuestra mesa todos los días dos venenos que comemos siempre. Las mujeres no pueden prescindir de ellos, todos los días nos comemos esos dos venenos que Jesús hizo en uno solo. Está el plomo, es malo en lugar de comerse así, hermano, y el sodio. Es veneno, ni siquiera probarlo. Entonces Dios lo junta, el sodio y el plomo forman la sal. La sal está hecha de esos dos venenos y se puede comer por acá. Dios lo junta y forma la sal. Y somos la sal de la tierra, nos dice. Todo en el Señor es sumamente en orden, organizado, y tiene usted razón, solos no se pueden consumir, pero Dios los juntó con las medidas necesarias y hoy por hoy pues yo soy bueno para la sal. ¿Sí? Y el que no padece de hipertensión ni nada, no hay problema. Ya el que padece tiene que cuidarse. Eclesiastés 1 y 2 nos dice: palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En esta vida, en este mundo, todo es vanidad. Estamos esforzados por trabajar, por ganar, por comprar, por adquirir, por vender, por ser mejor, por subir, por todo en esta vida es vanidad.
Basta con estar internado en una cama de hospital y darse cuenta que el mundo siguió, su familia siguió sin usted, la empresa siguió sin usted, y que todo el mundo sigue sin usted, ya, porque todo continúa. Y nosotros siempre tan esforzados y tan en apuros por el diario vivir, cuando Dios tiene control de absolutamente todo. Nos dice Eclesiastés 9:3. Leamos juntos. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué es lo que se hace debajo del sol? De todo. ¿Qué se hace debajo del sol? Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno ¿de qué? De maldad, lamentablemente, y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Sí o sí vamos a morir. Todos. No sé de qué forma y cómo, pero vamos a morir. No es eso el problema, es ¿estoy preparado para morir? Ese es el detalle. No importa cuándo, es si estoy preparado o no estoy preparado para morir hoy. Si aquí entra un ser humano con una ametralladora y dice, hoy hasta aquí llegaron todos. ¿Usted está listo para morir hoy? ¿Usted entraría al reino de los cielos en la oportunidad? Según su concepto. Ahora, según la escritura, ¿sabe qué nos dice la escritura? Otra semana lo vamos a ver, pero les adelanto un poquito. Está bien, les voy a adelantar San Mateo 5, 21, 22, 23, 24, 25, 28, por ahí. San Mateo 5, versículo 20, 21. Ahí en adelante. Se los voy a resumir, por el tiempo no lo podemos ver. La otra semana lo vamos a ver súper. Pero nos dice que es lo mismo un homicida que alguien que se enoja. Los dos serán culpables de juicio. Entonces, si usted se enoja, es culpable de juicio. Ya no puedes, ya no estás preparado. O el que miente. ¿Cuántos mienten? Aquí, levánteme la mano. ¿Cuántos han mentido? Y tocó, ¿verdad, papi? Sí. Todos hemos mentido. Por eso tenemos que ver si los mentirosos heredan el reino de los cielos. ¿Y el que se enoja hereda el reino de los cielos? Dice que el que mata y el que no se enoja es el mismo. Es lo mismo, merecen el mismo castigo. ¿Cuántos se enojan? Levánteme la mano. Entonces, pies y todos levantados. ¿Sí? Está bien, son sinceros. Y eso está bien que reconozcamos nuestro pecado. Lo que no está bien es que vayamos a morir con ese pecado. Eso sí no puede ser. Porque tenemos que entender cómo poder entrar al reino de los cielos. Entonces continúa. De un mismo suceso acontece a todos, que también ya lo hemos leído, ¿verdad? Y nos vamos a los muertos. Si nos fuéramos hoy a los muertos, ¿estamos preparados para entrar al reino de los cielos o no lo estoy? Cuidado. Porque no hay peor cosa que una vez que ya hayamos muerto o que haya venido el arrebatamiento de la iglesia, la iglesia gloriosa, santa, pura, sin mancha, sin mácula, sin arruga, ni cosa semejante, y yo, 37 años de mi vida en el cristianismo católico y cristianismo evangélico, sentado en una silla, pidiendo perdón y haciendo oración de fe, creyendo de que era parte de la iglesia pura, santa, gloriosa y sin mancha, y pidiendo perdón. Entonces, si tenía pecado, entonces no soy santo y sin mancha. Tengo mancha. Y si tengo mancha, no soy parte de esa iglesia por la que Cristo va a venir. Y así Satanás, no es culpa de las congregaciones, no es culpa de los pastores, no es culpa de Satanás, que nos tiene cegados para ver la verdadera palabra de Dios con su verdadero propósito. Salmo 90:10, leemos juntos, lo tenemos en pantalla. Salmo 90, versículo 10, nos dice: los días de nuestra edad, ¿cuántos son? 70 años, y si en los más robustos son 80 años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa. ¿Qué hace que estamos en diciembre? Ya estamos, ya estamos, ¿verdad? En junio. Ya estamos a medio año. Y apúntenlo, que ya casi estamos en diciembre otra vez. Pasa el Día de la Madre y esto se fue. Después yo lo divido así. Yo vivo diciembre, Semana Santa, Día de la Madre y diciembre otra vez. Listo. No hay más. Eso, así se va el año. Entonces, porque pronto pasan y volamos. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero sí sabemos, sí podemos aprender cuál es la voluntad de Dios para que yo viva esos años aquí y para cuando ya no esté aquí, pueda ir con Él. Leemos juntos a Eclesiastés 5, versículo 15 al 16. Está en pantalla, nos dice: como salió del vientre de su madre, ¿cómo salió? ¿O alguien salió con tenis, con abrigo? Pues está haciendo mucho frío. Como salió del vientre de su madre desnudo, seguimos leyendo, así vuelve, yéndose tal y como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar, hermano? Tanto trabajo, tanto estudio, tanto esfuerzo, tanto, y no buscaste al Señor, y no encontraste la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, ¿de qué tanto si no está Dios? Estamos como en los tiempos de Noé. Comían, vendían, se casaban, se daban casamiento, y nadie atendió a Noé. Solo 8 se salvaron en el arca, nada más. 8. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y si lo incineran, más rápido llega el polvo. La palabra se cumple. Polvo eres y al polvo volverás. Del polvo de la tierra fuimos tomados. Y cada quien tendrá que darle cuentas al Señor. Los salvos en el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que hayamos hecho en lo bueno y lo malo en este cuerpo. Y los que no conocieron del Señor correctamente, en el gran trono blanco, donde será la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Santiago 4:14, perdón. Leemos juntos Santiago 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo. Y luego, ¿cómo es nuestra vida? San Ramón es bueno para ello, ¿verdad? A veces de un pronto soy neblinero y después ya no hay, ya se fue. Ustedes saben mejor de esto que mí. Entonces, somos como la neblina. Hoy estamos, mañana puede ser que no. Puede ser que nuestros familiares ya no estén mañana. Puede ser que nosotros mismos no lleguemos ni a la UAS y no hay. Solo Dios sabe si sí o si no. Pero tenemos que estar preparados. Salmo 39:4. Leemos juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Aquí necesitamos meditar bien en la palabra. Con Dios no se juega, punto 1. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y Él es su creador. Él nos creó. Él creó a Adán, luego a Eva, y de ahí el mundo entero. Somos su criatura, somos creados. Pero, ¿será usted hijo? Por ser creación de Dios es una cosa y ser hijo de Dios es otra. Necesitamos entender cómo somos adoptados hijos suyos. Si no, no somos hijos. Y el que no es hijo no queda en casa. Los hijos quedan para siempre. ¿En dónde? En casa. Entonces necesitamos profundizar las escrituras. La otra semana vamos a ver el tema del pecado.
Si somos pecadores, si estamos preparados para entrar al reino de los cielos o no lo estamos. La Biblia habla en San Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 estaban preparadas para entrar al reino de los cielos, para entrar a las bodas con el esposo. Y 5 creían que estaban preparadas. 5 creían que iban a ser salvas. 5 creían que iban a entrar a las bodas. Y no entraron. Se quedaron afuera después. Desesperadísimas, tocando, ábrenos la puerta. Y no hubo puerta. No hubo oportunidad. En el diluvio, cuando ya tenían el agua hasta aquí, dice la Biblia, se dieron cuenta de que lo que Noé había predicado era cierto. Pero ya la puerta del arca se había cerrado. Ya no podían ser salvos. La diferencia del diluvio es que la puerta se cerró. A hoy la puerta está abierta. Aquí están las escrituras para poder entrar al reino de los cielos. Los veo el próximo martes, si Dios lo permite. Si pueden traer invitados, traiga invitados y vamos a estar acá todos juntos con el tema ¿cómo estoy delante de Dios? El tema del pecado para la próxima semana. Hacemos un análisis de cómo estamos delante de Dios. Señor.